Tras el funeral de mis padres, mi hermana tomó la casa y me echó por ser adoptado, dándome una tarjeta de $1000 como limosna. Humillado, la ignoré por 5 años. Cuando fui al banco a cancelarla, la frase del empleado me dejó en shock. El viento helado de un invierno en Chicago parecía seguirme adentro mientras yo, temblando, me paraba en el mostrador del banco como si esperara ser juzgada. Mi nombre es Sofía. Tengo 27 años y deslicé una tarjeta de débito rayada sobre la fría superficie de mármol porque necesitaba desesperadamente el dinero que contenía. La cajera miró mi abrigo gastado con evidente asco mientras se preparaba para pasar la pieza de plástico que había ignorado durante 5 largos años. Solo quería retirar los $1000 exactos que contenía para cubrir mis urgentes facturas médicas antes de que el hospital detuviera mi tratamiento. Pero la humillación que sentí en ese momento no fue nada comparada con el día en que mi vida se hizo añicos hace 5 años dentro de nuestra finca familiar. El aire de la sala estaba cargado con el aroma de los lirios funerarios mientras el abogado de la familia leía el testamento final de mis difuntos padres. Me senté en silencio mientras él anunciaba que toda la cartera de propiedades iría a mi hermana mayor. Ella ni siquiera esperó a que terminara antes de arrebatar el pequeño sobre con mi nombre. Mi hermana lo abrió de un tirón, revelando una única tarjeta de débito, y luego me la arrojó directamente a la cara con puro asco en sus ojos. Gritó que mamá y papá solo sentían lástima por mí porque yo era simplemente la adoptada. Sin una pizca de piedad, señaló la puerta y me dijo que tomara los $1000 como mi pago final y que saliera de su casa inmediatamente. Fui arrojada a la noche helada sin nada más que ese trozo de plástico. De vuelta al presente, la cajera pasó la tarjeta y su expresión cambió de repente de la arrogancia al terror absoluto mientras se inclinaba más cerca y susurraba una frase que me dejó helada de la conmoción. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para ver qué susurró la cajera y cómo este descubrimiento arruinó la vida de mi hermana para siempre. Volviendo a hace 5 años, justo después del funeral de mis padres, todo sucedió tan rápido que todavía no podía creer que fuera real. Mis padres se habían ido, arrebatados de repente en un horrible accidente después de que un incendio masivo estallara en su fábrica. Apenas unos días antes, todavía estaban vivos y pronunciaban mi nombre con esa voz suave y familiar. Pero entonces todo desapareció en un solo instante devastador. La pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de mí con una finalidad que marcó el fin de mi vida como hija de la familia Thompson. Me alejé del calor del vestíbulo y me adentré directamente en el viento cortante de una ventisca de Chicago que estaba enterrando la ciudad bajo capas de hielo y nieve. Mi fino vestido negro era inútil en el frío bajo cero mientras la nieve empapaba la tela y se filtraba en mis huesos, helándome hasta la médula. Vagué por el largo camino de entrada aturdida mientras mis dientes castañeteaban incontrolablemente y mi visión se nublaba por las lágrimas que se congelaban en mis mejillas. El frío físico era agonizante, pero no era nada comparado con la verdad gélida que se instalaba en mi pecho, que las personas que juraron que me amarían me habían desechado como basura. Caminé penosamente a través de los crecientes ventisqueros durante varias manzanas sin abrigo ni equipaje porque mi hermana mayor, Jessica, ni siquiera me dio el derecho de hacer una maleta antes de echarme. Sabía que no sobreviviría a la noche afuera sin refugio. Así que, mis dedos temblorosos buscaron a tientas mi teléfono y marcaron el único número que sabía que contestaría tan tarde. Mi mejor amiga, Chloe, respondió al segundo timbre y me dijo que fuera inmediatamente sin hacer una sola pregunta difícil. Esa noche, me acurruqué en su sofá beige lleno de bultos en su diminuto apartamento mientras escuchaba al viento gritar contra la ventana como un fantasma en luto. Chloe me trajo una manta y una taza de café caliente mientras yo miraba fijamente la pared vacía, demasiado conmocionada para hablar de la traición que acababa de sobrevivir. Su lugar era estrecho y olía ligeramente a detergente de ropa, pero ofrecía la seguridad que mi hogar de la infancia ya no me daba. Sentí una gratitud abrumadora por su silencio, porque incluso una palabra de consuelo habría hecho añicos la frágil compostura que intentaba desesperadamente mantener. La mañana siguiente trajo una dura realidad cuando vacié mis bolsillos sobre la mesa de café de Chloe para ver qué me quedaba. Lo único de valor que poseía era la tarjeta de débito rayada que Jessica me había arrojado a la cara la noche anterior como si fuera basura. La recogí y una oleada de ira ardiente subió dentro de mí, dominando momentáneamente el dolor que aplastaba mi pecho. Doblé la tarjeta hasta que el centro se puso blanco porque no deseaba nada más que partirla por la mitad y tirar los pedazos a la basura.
Aceptar ese dinero se sentía como aceptar su insulto y admitir que realmente era solo una niña adoptada que solo merecía lástima. Dudé durante mucho tiempo antes de soltar lentamente mi agarre y deslizar la tarjeta profundamente en la parte trasera de mi cartera. Decidí conservarla, no por el dinero, sino como prueba física de la crueldad de la que acababa de escapar. Me mudé del apartamento de Chloe una semana después porque me negaba a ser una carga para nadie nunca más. Los siguientes 5 años me transformaron de una hija protegida a una mujer forjada por el agotamiento y la determinación. Acepté un trabajo en un restaurante deteriorado en el lado sur llamado The Rusty Spoon, donde el aire siempre olía a grasa quemada y café rancio. Mis días se convirtieron en un ciclo implacable de turnos dobles y noches de insomnio, mientras servía mesas a clientes groseros que dejaban propinas en monedas sueltas. Fregué suelos sucios hasta que mis rodillas quedaron magulladas y lavé montañas de platos grasientos hasta que mis manos quedaron en carne viva y con ampollas. Cada dólar que ganaba iba directamente a pagar mis préstamos estudiantiles y el alquiler de un apartamento en un sótano que se inundaba cada vez que llovía. Aprendí a sobrevivir con la comida desechada de la cocina del restaurante y cosía mi propia ropa para ahorrar dinero en lugar de pedir ayuda. Mientras contaba centavos para permitirme una simple comida de fideos instantáneos, los rumores de mi antigua familia me llegaban a través de viejos conocidos. Escuché que Jessica y mi cuñado, Michael, vivían una vida de absoluto exceso dentro de los muros de mi hogar de la infancia. La gente susurraba sobre las fiestas extravagantes que organizaban, donde el champán corría como agua y los invitados bailaban sobre los costosos muebles que mi madre había atesorado. Se decía que Michael compraba un coche deportivo nuevo cada 6 meses y los aparcaba en el camino de entrada que yo solía palear durante los inviernos. Estaban quemando la fortuna familiar con una arrogancia temeraria que sugería que el dinero nunca se acabaría. Me obligué a ignorar su felicidad y me concentré por completo en mi propia supervivencia en las sombras de la ciudad. La niña ingenua que suplicaba aceptación en el funeral había muerto en la nieve esa noche, dejando atrás a una mujer que no confiaba en nadie. 5 años después, en una helada mañana de martes en el centro de Chicago, la frágil estabilidad que había construido para mí finalmente se derrumbó bajo el peso de un único y desafortunado accidente. Me había escaldado gravemente el brazo mientras llevaba una olla de sopa hirviendo durante un ajetreado turno de almuerzo en el restaurante, lo que resultó en quemaduras de segundo grado que requerían atención médica inmediata. El médico me ordenó quedarme en casa durante al menos 2 semanas para prevenir una infección, pero mi gerente me informó sin rodeos que si no trabajaba, no me pagarían ni un solo centavo. La pérdida de 2 semanas de salario fue un golpe catastrófico porque vivía de cheque en cheque sin absolutamente ningún ahorro para amortiguar la caída. Mi casero ya había deslizado un aviso de desalojo de color rojo brillante por debajo de mi puerta esa mañana, y la farmacia exigía el pago de la crema para quemaduras y los antibióticos que necesitaba desesperadamente. Me senté en el borde de mi colchón, agarrando mi brazo palpitante, y me di cuenta con el corazón encogido de que se me habían acabado por completo las opciones. El único salvavidas que me quedaba en este mundo era el trozo de plástico rayado que había escondido en mi cartera durante 5 años. Usar el dinero que Jessica me había arrojado se sentía como una admisión de derrota, porque demostraba que ella tenía razón sobre mí, que era un caso de caridad que no podía sobrevivir por su cuenta. Sin embargo, el dolor punzante en mi brazo y la aterradora perspectiva de dormir en las calles nevadas me obligaron a tragarme mi orgullo. Me puse mi abrigo raído para cubrir mi brazo vendado y caminé 10 manzanas hasta la sucursal más cercana del Liberty Trust Bank con la cabeza gacha de vergüenza. El vestíbulo del banco era intimidantemente cálido y olía a colonia cara, lo que contrastaba fuertemente con el olor rancio a grasa que se aferraba a mi propia ropa. Esperé en la larga fila tratando de ignorar las miradas de juicio de los hombres de negocios con trajes a medida que se apartaban de mí como si la pobreza fuera contagiosa. Cuando finalmente llegué al frente de la fila, me acerqué al mostrador de mármol donde esperaba una joven con uñas perfectamente cuidadas y un uniforme rígido. Me miró de arriba a abajo con una expresión de disgusto indisimulado antes de que sus ojos se posaran en la tarjeta maltratada que coloqué sobre la superficie de cristal. El plástico estaba desgastado y blanco en los bordes y doblado por el medio desde la noche en que casi lo partí por la mitad hace 5 años. Lo cogió delicadamente con las puntas de los dedos como si fuera un trozo de basura sucia que pudiera manchar sus manos impolutas. Ni siquiera intentó ocultar su escepticismo mientras le daba la vuelta a la tarjeta para comprobar la firma antes de mirarme de nuevo con una sonrisa burlona. ¿Estás segura de que esta tarjeta sigue activa? Parece que pertenece a la basura.
Sentí que mi cara ardía de humillación, pero me obligué a mantener el contacto visual porque no me quedaba energía para luchar por mi dignidad. Solo compruebe el saldo, por favor. Realmente necesito ese dinero hoy. La cajera puso los ojos en blanco y dejó escapar un audible suspiro de molestia antes de deslizar lentamente la tarjeta por el lector de su ordenador. Contuve la respiración y me preparé mentalmente para retirar cada centavo de los $1000 para poder pagarle a mi casero y no volver a pisar este lugar nunca más. Esperaba que la máquina emitiera un pitido y mostrara el exiguo saldo, pero en su lugar, una alarma fuerte y penetrante rompió de repente la tranquila atmósfera del banco. No era el simple sonido de una transacción rechazada, sino una sirena continua y aguda que señalaba una brecha de seguridad importante o un error crítico del sistema. Todas las personas en el vestíbulo dejaron lo que estaban haciendo y se giraron para mirarme mientras los guardias de seguridad cerca de la entrada ponían sus manos en sus fundas. Me quedé helada de terror porque asumí inmediatamente que Jessica debía haber denunciado el robo de la tarjeta años atrás para tenderme una trampa por un delito que no cometí. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras esperaba que la policía viniera y me llevara esposada. Sin embargo, la reacción de la cajera fue aún más alarmante que el propio ruido, porque su rostro había perdido todo el color. Sus manos temblaban violentamente mientras miraba la pantalla del ordenador, que parpadeaba con una luz roja brillante y ominosa que iluminaba sus pálidos rasgos. Me miró, ya no con asco, sino con un miedo repentino y abrumador que no podía comprender. Buscó a tientas el teléfono interno de su escritorio y marcó un número con los dedos temblorosos, manteniendo sus ojos fijos en mí como si yo fuera un fantasma. Señor gerente, por favor, venga al mostrador 5 inmediatamente. Tenemos un código rojo en una tarjeta fiduciaria prioritaria. Sí, el titular está aquí mismo. Momentos después, dentro de la lujosa sala de reuniones VIP del banco, la atmósfera pasó del pánico a un silencio opresivo que me hacía zumbar los oídos. Me senté en un lujoso sofá de cuero que costaba más que todo el alquiler de mi año mientras sostenía una taza de té de porcelana que estaba demasiado aterrorizada para beber. El gerente de la sucursal caminaba de un lado a otro frente a mí, limpiándose las gotas de sudor de la frente con un pañuelo de seda. No se parecía en nada al hombre arrogante que normalmente dirigía este establecimiento, porque en ese momento temblaba con una mezcla de asombro y miedo. Colocó la maltratada tarjeta de débito sobre la pulida mesa de caoba entre nosotros como si fuera un frágil artefacto de inmenso poder. Miré el plástico rayado y me pregunté si estaba a punto de ser arrestada por fraude porque todavía creía que solo había $1000 en ella. El gerente finalmente dejó de caminar y respiró hondo para calmar su voz temblorosa antes de mirarme directamente a los ojos. Señorita Sofía, me disculpo por la confusión. Esto no es una tarjeta de débito. Es la llave maestra del fondo fiduciario de la familia Thompson, establecido hace 5 años. Parpadeé confundida porque las palabras que pronunció sonaban como un idioma extranjero para mi mente agotada. Traté de preguntarle qué quería decir, but mi garganta estaba tan seca que no salió ningún sonido. El gerente abrió una carpeta de cuero que había traído consigo y la giró para que yo pudiera ver las cifras impresas en la página. Señaló la línea inferior donde una cadena de números se extendía por el papel. Anunció en un tono solemne que el saldo actual de la cuenta era de $5 millones. Sentí que la sangre se me iba de la cara mientras la habitación comenzaba a girar a mi alrededor. Explicó que este dinero provenía de la enorme póliza de seguro de vida de mis padres, que llevaba una cláusula de doble indemnización por muerte accidental. Durante los últimos 5 años, el capital principal se había invertido agresivamente en acciones y bonos de alto rendimiento, lo que permitió que el interés se compusiera exponencialmente. Me quedé allí congelada mientras mi mente luchaba por reconciliar las dos realidades que chocaban entre sí. Había estado pasando hambre durante 5 años para ahorrar unos pocos dólares para una comida mientras $5 millones habían estado en mi cartera todo el tiempo. Me había humillado fregando retretes y sirviendo a clientes groseros mientras, en secreto, era multimillonaria. La ironía era tan amarga que quería reír y gritar al mismo tiempo. Antes de que pudiera procesar esta revelación, la pesada puerta de madera de la sala VIP se abrió lentamente. Una figura que no había visto desde el día del funeral entró en la habitación, llevando un grueso maletín de cuero que parecía pesado de secretos. El abogado de la familia, el señor Harrison, parecía más viejo de lo que recordaba, con más canas en el pelo y arrugas más profundas grabadas alrededor de sus ojos tristes.
Asintió solemnemente al gerente del banco, quien se disculpó rápidamente para darnos privacidad. El señor Harrison se sentó frente a mí y colocó una gruesa pila de sobres sellados sobre la mesa, junto a la tarjeta. Me miró con una mirada llena de piedad y tristeza que me revolvió el estómago de ansiedad. Lo recordaba de pie en la esquina de la sala mientras Jessica me echaba, y lo había odiado por su silencio esa noche. Puso su mano sobre los archivos y los empujó suavemente hacia mí. Tus padres sabían que este día llegaría, Sofía. Me hicieron prometer que no me acercaría a ti hasta que activaras la tarjeta tú misma. Lee esto. Lo explica todo. Tomé el sobre de su mano y sentí que mi corazón se detenía cuando reconocí la familiar inclinación de la letra de mi madre en el frente. Mis dedos temblaban tan violentamente que casi se me cae la carta mientras una oleada de náuseas me invadía. Rompí el sello y desdoblé el papel para ver las palabras que habían sido escritas por fantasmas hace 5 años. La carta confirmaba todo lo que el gerente del banco había dicho y establecía claramente que yo era la única beneficiaria de todo su patrimonio líquido. El shock se transformó rápidamente en una rabia ardiente y cegadora que me quemó las venas como fuego. Pensé en las noches que dormí en el suelo y los días que pasé hambre porque no tenía dinero para comer. Pensé en la humillación de fregar retretes mientras Jessica vivía como una reina en nuestra casa. Miré al señor Harrison a través de un velo de lágrimas de ira porque no podía entender por qué me someterían a tal tortura. Esto se sentía menos como un regalo y más como un juego cruel que habían jugado con mi vida. 20 minutos después, sentada a solas con el iPad que el señor Harrison me proporcionó, miré la pantalla en blanco con las manos temblorosas antes de encontrar finalmente el valor para presionar play. La pantalla cobró vida, revelando los rostros de mis padres sentados uno al lado del otro en el familiar sofá beige de nuestra antigua sala de estar. Parecían increíblemente cansados, y sus rostros estaban marcados con profundas líneas de agotamiento que nunca había notado cuando era más joven. Mi padre se aclaró la garganta nerviosamente mientras mi madre extendía la mano para apretar la suya en señal de apoyo, como si se estuvieran preparando para dar la peor noticia imaginable. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de amor abrumador y una ansiedad aterrorizada que atravesó directamente la coraza que había construido alrededor de mi corazón. Mi padre comenzó a hablar en un tono grave que exigía atención mientras explicaba la pesadilla que habían estado viviendo en secreto durante sus últimos meses. Reveló que habían descubierto que Jessica había acumulado enormes deudas de juego que estaban fuera de control. Ella había apalancado en secreto su propia herencia futura para pedir dinero prestado a peligrosos usureros que comenzaban a amenazar la seguridad de toda la familia. Se dieron cuenta de que Jessica planeaba tomar el control de sus activos de inmediato para pagar a sus acreedores, lo que me habría dejado sin absolutamente nada. Hizo una pausa para secarse una lágrima antes de mirar directamente a la lente de la cámara con intensa seriedad. Descubrimos las deudas de Jessica, cariño. Si te dejábamos dinero abiertamente, te habría demandado, acosado o algo peor para conseguirlo. No podíamos permitir que eso sucediera. El vídeo continuó explicando que tuvieron que idear una estrategia desesperada para asegurar mi supervivencia a largo plazo, incluso si eso significaba romperme el corazón a corto plazo. Decidieron dejarle la finca familiar a Jessica como un señuelo masivo, porque era el activo más visible que ella codiciaba. Sabían que su codicia la haría centrarse por completo en la casa y el estilo de vida que proporcionaba, ignorando la miseria aparentemente insignificante que me quedaba a mí. Si hubieran dividido el dinero en partes iguales o me hubieran dado una parte, Jessica me habría arrastrado a interminables demandas judiciales o me habría amenazado físicamente hasta que se lo entregara. La tarjeta de débito con los $1000 fue diseñada para parecer un insulto final para que me fuera rápidamente y así estar lejos del alcance de Jessica cuando sus acreedores vinieran a llamar. Mi madre se inclinó entonces más cerca de la cámara con lágrimas corriendo por sus pálidas mejillas mientras explicaba el mecanismo detrás del fondo fiduciario. Habían transferido en secreto todos sus activos líquidos al fondo y lo habían bloqueado con una estricta cláusula de vencimiento de 5 años. Calcularon que a Jessica le llevaría exactamente 5 años consumir el valor de la casa y destruirse financieramente. Querían asegurarse de que para cuando yo recibiera este dinero, Jessica no tendría poder y sería incapaz de hacerme daño. Ella extendió la mano y tocó la pantalla como si intentara acariciar mi cabello a través de la brecha digital. Tuvimos que ser crueles para ser amables. Necesitábamos que estuvieras lejos de ella, segura e independiente. Por favor, perdónanos por hacerte daño,
mi pequeña niña imprudente. La pantalla se fundió a negro, dejándome sola en la habitación silenciosa con el peso aplastante de su sacrificio presionando mi pecho. Apreté el frío dispositivo contra mi corazón y me encogí mientras un sollozo gutural desgarraba mi garganta. Durante 5 años, había maldecido sus nombres y creído que me veían como una ciudadana de segunda clase porque era adoptada. Me di cuenta con una sacudida nauseabunda de que había estado equivocada en absolutamente todo desde el día del funeral. No me habían desterrado porque no me amaran, sino que me enviaron lejos porque me amaban lo suficiente como para interpretar a los villanos en mi historia. Aceptaron mi odio y murieron conmigo pensando que eran crueles solo para asegurarse de que yo estaría aquí hoy como millonaria. El dolor de mi pobreza anterior se desvaneció instantáneamente, solo para ser reemplazado por una gratitud profunda y dolorosa por los padres que había perdido. Os perdono, susurré en el silencio de la habitación. Os perdono por todo. Mientras estaba sentada en la lujosa seguridad de la sala VIP del banco, absorbiendo la verdad que cambiaría mi vida que mis padres me habían dejado, el señor Harrison exponía la sombría realidad de lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad en mi hogar de la infancia. Había estado monitoreando la finca de cerca como albacea del fideicomiso, y me informó que el banco acababa de entregar el aviso final de ejecución hipotecaria esa mañana. Más tarde supe que la atmósfera dentro de la mansión había descendido al caos absoluto en el momento en que el sheriff colocó la advertencia de desalojo en la puerta principal. Jessica y Michael estaban, según los informes, cayendo en pánico porque habían refinanciado la casa ya pagada 3 veces para financiar un estilo de vida lujoso y una inversión garantizada en criptomonedas que se había desplomado a cero de la noche a la mañana. Las paredes que una vez albergaron las risas de mis padres ahora resonaban con los gritos agudos de un matrimonio que se derrumbaba bajo el peso de la ruina financiera. Según los vecinos que escucharon la conmoción, la discusión entre ellos fue explosiva. Aparentemente, Michael había dejado de caminar para señalar a mi hermana con un dedo tembloroso, con los ojos desorbitados por la acusación. Van a venir a echarnos mañana. Jessica, te dije que no apostaras todo en ese esquema de criptomonedas. Jessica, que nunca aceptaba la responsabilidad de sus fracasos, arrojó un jarrón contra la pared antes de devolverle el grito con igual veneno. Cállate, Michael. Fue tu idea refinanciar la casa en primer lugar. Escuchar sobre su miseria despertó en mí un sentimiento que no había sentido en años: justicia. Salí del banco con un cuantioso adelanto de mi herencia e inmediatamente me dispuse a borrar la evidencia física de mi pobreza. Lo primero que hice fue marchar al departamento de facturación del hospital y pagar todas mis facturas médicas pendientes en su totalidad, sintiendo una oleada de increíble poder mientras veía el saldo llegar a cero. Luego entré en una boutique de alta gama en el centro, el tipo de lugar que antes tenía miedo incluso de mirar a través del escaparate. Compré un abrigo de lana negro a medida, un vestido sofisticado y botas de cuero que realmente mantenían el frío fuera. Me miré en el espejo del probador y vi a una mujer que ya no era una víctima, sino una fuerza a tener en cuenta. El miedo que había acechado en mis ojos durante 5 años fue reemplazado por una determinación de acero para terminar lo que mis padres habían comenzado. El señor Harrison se reunió conmigo en un café tranquilo esa tarde para discutir la fase final del plan de mis padres con respecto a la finca familiar. Puso un grueso expediente sobre la mesa y me informó que, debido al incumplimiento de Jessica y la enorme magnitud de su deuda, el banco había acelerado el proceso. La casa está programada para ser vendida en una subasta de emergencia a ciegas mañana por la mañana, explicó el señor Harrison, golpeando el documento. Esta es la única oportunidad de asegurar la propiedad antes de que salga al mercado abierto. Miré al abogado con una determinación férrea, mi corazón latiendo con la anticipación de reclamar el santuario que me había sido robado por la codicia y la malicia. Me di cuenta de que no se trataba solo de comprar una casa. Se trataba de recuperar mi historia y mi dignidad. Cómprela, señor Harrison, dije con voz firme y fría. Le autorizo a realizar la oferta más alta a través de una empresa fantasma. No me importa el precio. Solo asegúrese de que yo sea la propietaria para el mediodía de mañana. Si ofertamos de forma anónima, no sabrán que es usted hasta que se firme la escritura. ¿Es esa su intención?, preguntó, con la pluma sobre el papel. Exactamente, respondí mientras firmaba mi nombre con mano firme. Quiero ver la expresión de su cara cuando se dé cuenta de quién es realmente el dueño del techo sobre su cabeza. Mantenga mi identidad en secreto hasta el último segundo.
Mientras yo aseguraba mi futuro, el señor Harrison me contó que Jessica pasaba sus últimas horas en la casa tratando frenéticamente de encontrar un salvavidas. Había pasado la tarde llamando a todos los contactos de su teléfono, viejos amigos de la universidad, primos lejanos e incluso los socios comerciales a los que había insultado previamente. Rogó y suplicó un préstamo para salvar la casa. Pero la noticia de sus masivas deudas de juego se había extendido por toda la ciudad. Uno por uno, rechazaron sus súplicas porque todos sabían que se estaba ahogando y que había quemado todos los puentes que alguna vez cruzó. Incluso intentó llamar a nuestra tía adinerada, quien simplemente se rió y le recordó a Jessica cómo me había tratado en el funeral hace 5 años. Jessica terminó la llamada entre lágrimas, desplomándose en el suelo en medio de las cajas que era demasiado orgullosa para empacar, dándose cuenta finalmente de que estaba a punto de experimentar una miseria mucho peor que cualquier cosa que me hubiera impuesto. Una semana después, la tranquila calle suburbana de mi infancia se transformó en un espectáculo caótico de luces intermitentes y voces gritando. Observé la escena desde el asiento trasero de un sedán negro con los cristales tintados, aparcado justo al final de la manzana, donde nadie notaría mi llegada. 2 coches patrulla del sheriff estaban aparcados al azar en el césped, mientras que un camión de mudanzas encargado por el banco esperaba ociosamente en la calle para sacar los muebles. La puerta principal de la finca estaba abierta de par en par mientras los oficiales uniformados intentaban razonar con la pareja histérica atrincherada en el vestíbulo. Podía oír a Jessica gritar obscenidades a pleno pulmón, afirmando que tenía derechos y que estaban invadiendo propiedad privada. Era una patética muestra de arrogancia de una mujer que había ignorado todos los avisos legales que le habían enviado en los últimos 6 meses. Le hice una señal a mi conductor para que avanzara lentamente hasta que nos posicionamos directamente frente a las puertas de hierro forjado que yo solía abrir manualmente cuando vivía aquí. El coche se detuvo suavemente y respiré hondo para calmar la adrenalina que corría por mis venas antes de abrir la puerta. Salí al pavimento llevando el abrigo de lana a medida que había comprado con mi herencia y un par de gafas de sol de diseño de gran tamaño que ocultaban completamente mis ojos. El sonido de mis botas de cuero golpeando rítmicamente contra el asfalto cortó el ruido de la discusión como un metrónomo contando hacia su destrucción. Pasé junto al atónito equipo de mudanzas y los cansados agentes de policía, que se sintieron aliviados al ver a alguien que parecía tener autoridad sobre la situación. Jessica finalmente salió furiosa al porche con el pelo alborotado y la cara manchada por horas de llorar y gritar a los agentes de la ley. No se parecía en nada a la sofisticada socialité que pretendía ser, mientras agitaba frenéticamente un trozo de papel arrugado a los oficiales. Me vio de pie cerca de la parte inferior de los escalones, pero no reconoció a su propia hermana bajo la ropa cara y la postura segura. Asumió que yo era otra representante enviada por el banco para humillarla aún más durante su momento más bajo. Bajó los escalones con zancadas agresivas y apuntó un dedo tembloroso directamente a mi cara mientras su voz se quebraba de rabia. ¿Quién eres tú? ¿Te envió el banco a burlarte de mí? Fuera de mi propiedad ahora mismo. No me inmuté ni retrocedí mientras invadía mi espacio personal, porque ya no era la niña asustada a la que había intimidado durante décadas. Levanté lentamente las manos enguantadas para quitarme las gafas de sol y clavé la mirada en la mujer que había arruinado mi vida hace 5 años. El reconocimiento la golpeó como un golpe físico en el estómago, haciendo que el color desapareciera instantáneamente de su rostro. Su boca se abrió y se cerró en silencio como un pez fuera del agua mientras su cerebro luchaba por procesar la imposibilidad que tenía ante ella. Michael salió tambaleándose de la casa detrás de ella, cargando una caja de aparatos electrónicos, que se le cayó al cemento con un fuerte estrépito cuando se dio cuenta de quién estaba en su camino de entrada. El silencio que siguió fue pesado y sofocante hasta que el señor Harrison avanzó desde detrás de los agentes de policía, sosteniendo la escritura en su mano. Se aclaró la garganta y anunció con voz alta y clara que la propiedad había sido vendida en una subasta a ciegas esa mañana. Hizo un gesto respetuoso hacia mí y declaró que la señorita Sophia Thompson era la única propietaria legal de la finca con efecto inmediato. La revelación pareció absorber el aire de los pulmones de todos los presentes mientras la dinámica de poder cambiaba violentamente a mi favor. Michael fue el primero en recuperarse del shock cuando sus instintos de supervivencia se activaron y anularon cualquier sentido de lealtad que tuviera hacia su esposa. Miró a Jessica con repentino asco y luego se apresuró hacia mí con una patética sonrisa en su rostro. Empezó a balbucear rápidamente sobre cómo siempre le había caído bien y que todo era culpa de Jessica porque ella controlaba las finanzas.
Intentó alcanzar mi brazo mientras afirmaba ser una víctima de su manipulación, pero retrocedí para que solo agarrara aire. Fue repugnante verlo echarle la culpa a su esposa tan rápidamente solo para salvar su propio pellejo. Jessica miró a su marido con incredulidad antes de volver su mirada desesperada y aterrorizada hacia mí. La arrogancia que había definido su existencia se evaporó instantáneamente, dejando atrás a una mujer rota que se daba cuenta de que lo había perdido absolutamente todo. Se derrumbó de rodillas allí mismo, en el sucio camino de entrada, y extendió la mano para agarrar el bajo de mi abrigo con las manos temblorosas. Empezó a sollozar incontrolablemente mientras intentaba evocar el vínculo familiar que había cortado con un par de tijeras años atrás. Sofía, por favor. Somos hermanas. La sangre es más espesa que el agua. ¿Cierto? No puedes dejar que tu propia hermana viva en la calle. De pie, firmemente en el porche de mi hogar de la infancia, los miré con una expresión que no contenía ningún rastro de la simpatía que Jessica intentaba evocar desesperadamente. Ella continuó sollozando sobre nuestra historia compartida y la santidad de los lazos familiares mientras se aferraba al bajo de mi abrigo con sus dedos temblorosos. Metí la mano en mi bolsillo para sacar mi teléfono inteligente, donde el señor Harrison había subido un archivo muy específico de los archivos de seguridad de la finca esa misma mañana. Toqué la pantalla para reproducir la grabación y giré el dispositivo para que Jessica y Michael pudieran ver claramente el vídeo granulado en blanco y negro. La grabación mostraba a una Jessica más joven de pie en esta misma puerta hace 5 años, arrojando mis escasas posesiones a la nieve y gritando insultos odiosos a una niña aterrorizada. El audio era lo suficientemente nítido como para escuchar su voz gritando que yo no era más que un error genético que merecía morir congelada. Jessica dejó de llorar al instante mientras veía su propia crueldad reproducirse en la pequeña pantalla con agónico detalle. Me miró con terror en los ojos porque se dio cuenta de que no había olvidado ni un solo segundo de esa noche. Guardé el teléfono lentamente y me acerqué un paso más a ella hasta que me cerní sobre su figura arrodillada como un juez dictando un veredicto final. La miré directamente a sus ojos llenos de lágrimas y repetí las mismas palabras que ella había usado para destruir mi alma hace media década. Me dijiste esa noche que yo era una extraña para esta familia y que no pertenecía aquí. Dijiste que la sangre es más espesa que el agua, y como era adoptada, no era nada para ti. Bueno, Jessica, voy a respetar tus deseos, porque voy a tratarte exactamente como a una extraña. Me volví hacia el jefe del equipo de seguridad privada que había contratado para acompañar al señor Harrison y asentí bruscamente hacia la puerta. Saquen a estos intrusos de mi propiedad inmediatamente y asegúrense de que nunca más pongan un pie en esta calle. 2 guardias corpulentos se adelantaron y agarraron a Jessica y Michael por los brazos para sacarlos del porche. Michael comenzó a gritar que era inocente y me rogó que le diera un pequeño préstamo para recuperarse. Jessica gritó mi nombre en un agudo lamento de desesperación mientras la arrastraban por el camino de entrada que una vez había recorrido con tanta arrogancia. Observé sin inmutarme hasta que los arrojaron fuera de las puertas de hierro forjado, que luego se cerraron de golpe y se bloquearon con un pesado clan metálico. Se quedaron de pie en la acera sin nada más que la ropa que llevaban puesta para enfrentar las montañas de deudas y las consecuencias legales que les esperaban. La multitud de vecinos y policías se dispersó lentamente, dejándome sola en el silencio de la gran finca. Me di la vuelta y entré por la puerta principal abierta al vestíbulo, donde el aire todavía estaba cargado con la tensión de la confrontación. Pasé por la sala de estar donde los muebles estaban cubiertos con sábanas y subí la gran escalera hacia el segundo piso. No me detuve hasta que llegué al dormitorio principal al final del pasillo, donde mis padres habían pasado sus últimos años. Empujé la puerta suavemente y me recibió el tenue aroma del perfume de lavanda de mi madre, que aún persistía en la tela de las cortinas. Me acerqué a la gran cama con dosel y me senté en el borde del colchón donde solían leerme cuentos antes de dormir cuando era niña. El silencio aquí no estaba vacío, sino lleno de una calidez reconfortante que se sentía como un abrazo espectral de las 2 personas que más me amaban. Pasé la mano por el suave edredón y cerré los ojos para imaginarlos sentados a mi lado una última vez. Gracias, susurré en la habitación silenciosa mientras lágrimas de gratitud finalmente rodaban por mis mejillas. Gracias por ser los villanos para que yo pudiera ser la heroína de mi propia vida. Prometo haceros sentir orgullosos. Hice un voto allí mismo, en su dormitorio, de usar esta fortuna no para la vanidad, sino para crear un legado de bondad.
Establecería una fundación en sus nombres dedicada a proporcionar becas y viviendas seguras para niños adoptados y huérfanos que hubieran sido abusados o abandonados. Convertiría el dolor de mi pasado en un escudo para aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Lecciones de esta historia. La sangre no define a la familia. Las personas que comparten tu ADN pueden ser tus peores enemigos, mientras que aquellos que eligen amarte son tu verdadera familia. Mis padres demostraron que su amor por su hija adoptiva era más fuerte que cualquier lazo biológico. Mientras que mi hermana demostró que la sangre compartida no es garantía de lealtad o bondad. La codicia es un pozo sin fondo. Jessica tenía todo lo que necesitaba para vivir una vida cómoda. Pero su insaciable deseo de más la llevó a destruir su herencia y sus relaciones. Si permites que la codicia controle tus decisiones, eventualmente te consumirá a ti y a todos los que dices amar, dejándote sin absolutamente nada al final. La resiliencia es tu mayor activo. Me despojaron de mi hogar, mi dinero y mi dignidad. Pero no pudieron quitarme mi voluntad de sobrevivir. Cuando aprendes a mantenerte en pie por ti misma durante la tormenta, nadie podrá derribarte de nuevo, porque tu fuerza viene de dentro, no de lo que posees.